¿Qué es el derecho? La luz de la habitación me despertó y vi que Patricia, mi esposa, estaba metiendo los últimos objetos que había decidido incluir dentro de su apretada maleta. Sin haber terminado de conectarme en este mundo, volteé hacia la mesa que se encuentra al lado de nuestra cama, y vi que el despertador marcaba las 4:30 de la mañana. Era la hora prevista para iniciar el día que indefectiblemente había llegado, y que sin duda prometía ser sumamente agitado. Todavía somnoliento, salí de mi habitación y me dirigí a la recámara de mi hija Odette, una encantadora adolescente preparatoriana que entre sus múltiples virtudes cuenta con la de despertarse a la primera llamada. A continuación y siguiendo la rutina cotidiana, entré a la habitación de Rodrigo, futuro líder mundial en la fabricación de automóviles orgullosamente mexicanos, quien, como en el teatro, se toma en serio que la función va a comenzar, hasta después de la tercera llamada. Desde luego, en la rutina de inicialización no podía pasar desapercibido Conan, quien subió para recordarme que debía abrirle la puerta trasera de la casa para poder satisfacer sus necesidades fisiológicas en el jardín. Descendí las escaleras de la confortable casa que desde hace cerca de un año le rentó a mi buen amigo Bernardo González, y después de haber accedido a la solicitud de Conan, procedí a preparar el desayuno. Nada fuera de lo normal, a no ser por unos pastelillos de origen canadiense, que resultaron ser inferiores a una buena concha adquirida en la panadería de la esquina. A pesar de la anticipación con que habíamos iniciado la jornada para evitar imprevistos, salimos de la casa alrededor de las 6:30 en mi automóvil, cuyo cambio de propietario no he podido concluir pese a mi real interés por comportarme como ciudadano ejemplar, debido a que en la computadora de la oficina burocrática donde debo realizar los trámites aparecen registradas 11 siniestras multas por reinstalación de placa, cuando ninguna, en ningún momento, me ha sido retirada. Estoy en espera de que la situación sea aclarada pues el dichoso y engorroso trámite exige como requisito previo a la declaración mágica que habrá de convertir al auto en mi auto de modo oficial. Que el buen vehículo se encuentre libre de culpas, situación que deberían envidiar los funcionarios públicos contra quienes he interpuesto la queja. Afortunadamente, a pesar del tráfico y de la mala sincronización de los semáforos, llegamos a las 7 de la mañana a la escuela ubicada en Coyoacán, donde hasta el año pasado asistían Odette y Rodrigo, y en la cual, a partir de este curso, mi hija toma el camión escolar que la lleva a Polanco, donde se imparte el nivel preparatoria. Una vez que el camión hubo partido, dejé a Rodrigo en la biblioteca de su escuela, donde debería esperar la hora de entrada, las 8:30, misma en que Patricia y yo deberíamos estar en otro lugar. Con puntualidad inglesa, me estacioné a las 8 frente al hospital, ayudé a bajar a mi esposa, quien desde hace varias semanas tenía grandes dificultades para moverse con aceptable agilidad debido a su protuberante vientre. Cerré el automóvil y le pedí a Patty me diera las llaves para abrir la cajuela, sacar su maleta y la carta extendida por la aseguradora para entregarla en el área de admisión del hospital, pero Patty no las había tomado. Siguiendo una reiterada costumbre de mi subconsciente las había dejado dentro del coche antes de cerrarlo. Después de haber recibido algunas expresiones de incomodidad, y repetirme por quién sabe qué enésima vez que debería prestar atención a estos descuidos, Patty ingresó al hospital mientras yo encontraba la manera de resolver el problema. No tardé en averiguar que las cerrajerías abrían a partir de las 10 de la mañana, demasiado tarde para esperar, así que preferí preguntar al acomodador de un estacionamiento público si por casualidad conocía a alguien que supiera abrir automóviles. Me preguntó el modelo del coche y una vez le hube respondido, me dijo con gran seguridad y cierto orgullo que me cobraba 50 pesos por abrirlo sin hacerle daño. Si además del pago me comprometía a avisarle desde la esquina cuando llegara algún coche a su estacionamiento. ¿Quién dice que vivir en México no tiene ventajas sobre vivir en Dinamarca? Desde luego que accedí. Después de buscar en su oficina, el hombre del estacionamiento apareció con un grueso alambre con un extremo forrado con hule. Ingenuamente le dije que si pensaba abrir el coche desplazando el alambre por la ventana lateral a efecto de enganchar el seguro sería una operación imposible, pues mi auto tiene seguros a prueba de robo. Sin responder, el buen samaritano jaló de la manija, y por algún lugar detrás de la misma introdujo y manipuló el alambre hasta lograr que el seguro saltara como por arte de magia. Asombrado por la rápida y sencilla forma de entrar en mi automóvil, pagué la cantidad acordada. Cuando entré al hospital, entregué la carta al responsable de la admisión, y me dirigí al piso donde habían internado a Patricia. Una vez se me informó que todo estaba en orden,
Me dirigí a la sala de espera. Tomé un ejemplar de los periódicos que estaban distribuidos sobre una pequeña mesa, me senté cómodamente en uno de los sillones, y comencé a leer las noticias de ese día 23 de septiembre de 1999, fecha en la que volvería a ser padre por tercera ocasión. Entre las notas que más acapararon mi atención se encontraban, un enfrentamiento entre efectivos del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y el ejército mexicano había dejado un saldo de 4 muertos y 10 lesionados, pertenecientes a las Fuerzas Armadas. El Comité Técnico de las Auditorías del FOBAPROA había recibido un disco compacto que contenía una lista ultraconfidencial con los nombres de 1.200 personas físicas y morales involucradas en operaciones ilícitas, del fondo que ascienden a 72.000 millones de pesos. El líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana sostenía que permitir la inversión privada en el sector eléctrico no constituía la única salida para solucionar el déficit en la transmisión, generación y distribución de energía hasta el año 2008. El secretario de Hacienda y el presidente de la República se habían reunido para tratar temas sobre el presupuesto del año 2000, que pronto habrá de ser presentado al Congreso de la Unión. Se reportaba que la delincuencia, robos, asesinatos y secuestros, no se habían erradicado de Morelos, y se informaba que en breve habría de ser designado un nuevo coordinador operativo de la Policía Judicial del Estado, corporación marcada por el paso de personajes acusados de tener nexos con el AMPA. El Procurador General de la República había comparecido ante el Senado de la República como parte de la glosa al quinto informe de gobierno, y entre otras cosas había señalado que se habían presentado 50 denuncias relacionadas con el prolongado paro en la Universidad Nacional, que no podía renunciar a la integración de las averiguaciones previas, pues debía actuar conforme a derecho. Pero que quienes habían exigido la aplicación de la fuerza pública no eran conscientes de que con ello agravarían la situación que pretendían resolver, ya que la ley es para solucionar problemas, no para agravarlos. No para profundizarlos. No para crear otros. Al sur de la ciudad había ocurrido un impresionante incendio que había arrasado cerca de 7.000 metros cuadrados, y había provocado la movilización de múltiples instituciones públicas, entre las que se encontraban la Secretaría de Seguridad Pública, que había enviado un helicóptero cisterna para arrojar agua desde el aire, y a la Procuraduría del Distrito, que había mandado algunos peritos a determinar el origen de las llamas, sospechosos de haber participado en el asesinato de un conocido comediante de televisión, al parecer vinculados con el narcotráfico, habían interpuesto un recurso de revocación en contra de los autos emitidos por el juez de la causa, donde se había señalado fecha para que tuviera lugar el desahogo de pruebas. Súbitamente, la llamada de una enfermera me hizo volver a mi realidad contextual, me avisaba que podía pasar a la sala de labor donde Patty, mi esposa, estaba siendo preparada para el parto. Dentro de la sala 1, junto con ella se encontraban el doctor Ayala, su pediatra, y el doctor Rosales, su ayudante. El anestesiólogo ya se había retirado después de haber efectuado el bloqueo cuando el pediatra aún no había llegado. La gráfica que representaba la actividad uterina de mi mujer y la cardíaca del bebé indicó que todo marchaba correctamente. El doctor Ayala salió un momento y Patty, el doctor Rosales y yo estuvimos platicando de nuestras respectivas profesiones, y de las diferencias existentes en la práctica médica en Estados Unidos, donde la cultura de los seguros médicos y una rigurosa regulación de la responsabilidad profesional juegan un papel fundamental, en contraste con lo que ocurre en México. Por fin, la hora de entrar a quirófano llegó a la 1 de la tarde, me armé de valor, y de un uniforme médico que tuvieron la amabilidad de prestarme, 2 tallas mayores a la mía. Y asistí al nacimiento de mi tercer hijo, quien llegó a este mundo a las 2 horas y 15 minutos, gracias al excelente equipo que lo atendió, y a mi mujer, que tuvo que sondear un pequeño problema ocasionado por el hecho de que el cordón umbilical estuviera un poco enredado en el bebé. En todo caso, un nuevo ciudadano mexicano acababa de nacer a escasos 3 meses del cambio de milenio. El mismo día, pero distinto. El día 23 de septiembre pude disfrutar de la luz que me despertó a las 4:30 de la mañana, gracias a que me encuentro al corriente en el pago de mis obligaciones jurídicas derivadas del contrato de suministro de energía eléctrica que he celebrado con la compañía de luz, por virtud de un acto jurídico. Todo cuanto está en mi habitación es el producto de múltiples contratos de compraventa celebrados en términos del Código Civil en diferentes almacenes.
con empresas que se dedican a efectuar actos de comercio y, por tanto, están reguladas por el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Patricia es mi esposa por virtud del acto jurídico de matrimonio que celebramos ya hace 18 años, ante un funcionario del Estado, juez civil, facultado por la ley para cambiar nuestro estatus de novios a esposos. Tanto Odette como Rodrigo y recientemente Brandon, son oficialmente, nótese la diferencia con biológicamente, mis hijos gracias a que he efectuado el trámite correspondiente ante el registro civil, instituciones creadas por la ley. A pesar de que seguramente Conan tenía dueños antes de volverse callejero, actualmente es mi perro debido a que cuando lo encontré en la calle cumplía las condiciones de un bien mostrenco en los términos del Código Civil. La casa que habito es propiedad de mi amigo Bernardo, pero puedo disfrutarla gracias al contrato de arrendamiento celebrado con él. Los pastelillos canadienses con atractiva y engañosa envoltura, probablemente sean uno de los productos que están entrando al país como resultado del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. Los problemas que enfrento para regularizar el cambio de propietario del automóvil que he pagado, y cuya factura tengo endosada a mi nombre, siguiendo lo exigido por la ley, son el resultado de actos de abuso de autoridad, efectuado por un servidor público, o varios, que deberían estar cumpliendo adecuadamente su función como parte de un proceso previsto por la legislación. Los semáforos, cuyas luces fueron regulando la circulación en mi camino al hospital, están previstos en el reglamento de tránsito. La calle sobre la que circulo, el alumbrado público, los sueldos de los patrulleros, etc., son pagados con los impuestos que pago al Estado de conformidad con la ley de ingresos. La educación de mis hijos en una escuela privada es posible gracias a un contrato de prestación de servicios celebrado con ella, al igual que con el autobús que impide que tenga que desplazarme al otro lado de la ciudad todos los días a llevar a mi hija. Si el hombre del estacionamiento que se prestó a abrir mi automóvil no hubiera cumplido su promesa de no hacerle daño al auto, hubiera cometido el delito de daño en propiedad ajena previsto en el Código Penal. La destreza que empleó durante la maniobra, seguramente constituye lo que los penalistas llaman el modus operandi, o sea la forma de cometer un delito, empleado por algunos ladrones profesionales que se dedican al robo de autos, delito previsto en los artículos del mismo código. La admisión y la atención al parto de mi mujer en un hospital particular fueron posibles gracias a que dentro de las prestaciones proporcionadas por la UNAM, derivadas de mi relación laboral con ella en términos de la legislación universitaria, disfruto de un seguro médico con una aseguradora cuya actividad es regulada por la ley. Además de encontrarse en mi propio entorno, las acciones e interacciones de índole jurídica subyacían a las noticias del día. En los enfrentamientos entre el ejército revolucionario y el ejército mexicano se habían cometido 4 delitos de homicidio y 10 de lesiones y aunque la nota no hacía referencia a ello, los guerrilleros estaban cometiendo el delito de porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y muy probablemente se habían beneficiado de su ingreso en el país mediante la comisión del delito de introducción ilegal de armas. El Comité Técnico de Auditorías de Fobaproa había proporcionado la lista de 1.200 presuntos responsables de haber cometido diversos ilícitos entre los que sobresale el de fraude, también previsto en la legislación penal. Para dar entrada a la inversión privada en el sector eléctrico e implementar la solución que algunos ven como única salida a los problemas de déficit en la generación y distribución de la energía, tendrían que reformarse los artículos constitucionales. La reunión del presidente de la República y el secretario de Hacienda había tenido lugar con el objeto de discutir el contenido del proyecto de ley en que se determinará el presupuesto de la Federación por parte del Congreso de la Unión, institución facultada para ello de acuerdo con la Constitución. En Morelos se estaba considerando la designación de un nuevo coordinador de la Policía Judicial del Estado, de conformidad con los requisitos establecidos por la ley orgánica de esa institución. El Procurador General de la República en su comparecencia ante el Senado de la República, como parte de la glosa al quinto informe presidencial plasmado en la Constitución, sostenía que debía realizar las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas contra presuntos responsables de hechos delictivos cometidos con motivo del paro en la UNAM a efecto de cumplir con las obligaciones que le son impuestas tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento y evitar incurrir en responsabilidades en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Con motivo del desafortunado incendio ocurrido al sur de la ciudad y en cumplimiento de sus obligaciones, 2 dependencias creadas por la legislación habían ayudado a apagar el incendio y a buscar sus causas. Los sospechosos de haber participado en el asesinato de un conocido comediante presuntamente vinculado con el narcotráfico, delito contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, habían hecho valer derechos previstos en el Código de Procedimiento Penal para el Distrito Federal, y habían interpuesto un recurso de revocación contra ciertas decisiones tomadas por el juez que conoce del asunto, quien había señalado fecha para el desahogo de pruebas de conformidad con el Código de Procedimiento Penal. Para el Distrito Federal, los médicos que trajeron al mundo a Brandon tuvieron que haber satisfecho las condiciones exigidas por la Ley General de Profesiones para obtener su título profesional, a pesar de que la regulación de la responsabilidad profesional no se encuentre tan desarrollada en México como en Estados Unidos. Aparte de los tribunales, existe una institución especializada para conocer de negligencias médicas llamada Comisión Nacional de Arbitraje Médico. A las 2:15 del 23 de septiembre, había nacido un nuevo ciudadano mexicano, según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un mundo en el que cada uno de sus miembros participa, aunque no lo sepa, en la construcción de su propia realidad mediante la realización de diversas acciones jurídicas. El derecho juega un papel fundamental en nuestras vidas desde tiempo inmemorial. Subyace a muchas de nuestras conductas cotidianas, y forma parte de los esquemas con los que comprendemos el mundo presente, pasado y futuro y nos permite conducirnos en él. Como disciplina normativa que regula las relaciones sociales, el derecho es sumamente importante en nuestra evolución social, y como sucede con el tiempo histórico en que nos toca vivir, aunque quisiéramos, no podemos abstraernos de él. El derecho se diferencia de otras normas que regulan el comportamiento humano tales como la ética y la moral, principalmente en 3 aspectos. En el origen de sus normas, puesto que las normas jurídicas son creadas por el legislador, mientras que las normas morales se originan en la sociedad y las éticas son intrínsecas del individuo. En segundo lugar, las normas se diferencian en cuanto a su obligatoriedad, por cuanto las normas jurídicas son de obligatorio cumplimiento. Mientras que respecto a las normas morales y éticas el cumplimiento depende de los valores del individuo, y el contexto en el que se encuentre. Y una tercera diferencia radica en las consecuencias del incumplimiento de las normas. El Estado sanciona el incumplimiento de las normas jurídicas con penas tales como prisión o multas, mientras que el incumplimiento de las normas morales se sanciona con represión social, y el de las normas éticas con el cargo de conciencia del individuo.